Aleluya. Este joven fue insensato porque él se dejó golpear por el pecado y el pecado lo humilló y comió descuidando el área espiritual. Y en unos añitos después aparece Jacob delante del papá, engañando a su papá. Yo soy Esaú, papá, y engaña a su papá, pero él bajo el pacto con su hermano de que de verdad a Jacob le pertenecía, aunque fue con engaño, porque su hermano acordó con él cambiar lo que era para unos minutos por lo que sí podía durar permanentemente. No solamente el pecado aparece aquí para que tengamos miedo de él y nos defendamos de sus golpes terribles, como algo que se comete rápido y se acaba ese placer y bueno, después consecuencias a largo plazo. Ustedes recuerdan años después a Esaú llorando: papá, ya le bendijiste a él, lo mataré, dijo Esaú a su mamá, mataré a mi hermano Jacob cuando mi padre muera. Y su madre tuvo que enviar a Jacob lejos. El pecado de aquel Esaú descuidado trajo consecuencias a largos plazos, y Esaú ni siquiera apareció en la línea genealógica del Mesías, pero Jacob sí apareció, porque Dios redimió su corazón engañoso. Pero dentro de aquel tramposo Jacob, Dios miró a un hombre con una vista larga que miraba hacia lo que de verdad perdura. Y uno de los secretos que te quiero decir en esta mañana es la inteligencia de Moisés. En este mismo sentido de idea, dice Hebreos 11 que Moisés descuidó, estuvo en poco recibir los deleites temporales del pecado en Egipto, porque él tenía puesta la mirada en el galardón. Te quiero decir en esta mañana, iglesia linda, hay un secreto de victoria para una iglesia cuando nosotros comenzamos a ser combatientes contra el pecado que nos asedia. La iglesia puede tener muchos programas, mucho discipulado, mucha oración y muchas herramientas poderosas que enseguida quiero decirles rapidito, pero no podemos descuidar que hay un combate contra el pecado, que el versículo 4 dice y nos manda que resistamos ese pecado que nos asedia, que lo resistamos. Diga conmigo, que lo resistamos. Fíjense que el versículo 4 comienza diciendo: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. O sea, yo voy a tener la batalla, sí la voy a tener. Aunque sea pastor, sí la voy a tener. Aunque sea líder, sí la voy a tener. Aunque yo ame a Dios, sí, hay un combate del pecado contra los santos de Dios. Y dice el versículo 4 que gracias a Dios todavía hemos combatido contra el pecado, pero todavía no lo hemos resistido tanto como que el pecado en su combate contra ti, contra mí y nuestro golpe contra él también nos haya hecho sangrar, literalmente sangrar, por no pecar. Dijo una vez el salmista: temblad y no pequéis. Yo siento que hoy el Espíritu Santo está diciendo a esta iglesia esta mañana: tenemos que entender que el secreto de una iglesia que triunfa está en vencer el pecado, en guardarnos en santidad, en guardarnos para Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Tenemos que entender que cantar bonito, leer bonito, decir poesías, los talentos y los dones son una bendición para la fortaleza del cuerpo de Cristo, pero que hay un reto en la iglesia de entender que el pecado siempre está queriendo tocar a nuestra puerta. Esta mañana yo soñaba, anoche me acosté tarde, 2 de la mañana, pensando en este versículo para mi edificación personal, y parece que pensando en eso Dios me dio un sueño esta mañana de una casa en que yo estaba, y de pronto unos bandidos tocaban la puerta. Yo quería ver por la mirilla antes de abrir la puerta, pero yo me descuidaba y abría, y cuando abría era tarde, unos ladrones estaban entrando, y después yo quise sacarlos para afuera y logré sacarlos para afuera, pero los había dejado entrar. ¿Cuántas veces oímos que la gente está en su casa, viene un FPL supuestamente, o un policía supuestamente vestido de policía, engañosa trampa del enemigo real, visible, y viene y engaña a una viejita, a un ancianito, a una persona, a un joven que creyó que era alguien de autoridad en su función, y era un engañador que venía a atrapar, tomar la cartera, robar en la casa. Habla aquí la Biblia de un pecado que está combatiendo contra nosotros, que nos vigila, que nos quiere hacer daño. Aleluya. Un joven me decía hace unos días: pastor, mi carro tiene un problema. Dice que su carro tiene un problema, que de pronto amanecía por la mañana con las ventanillas eléctricas bajadas,
y el seguro del carro quitado. Mire qué tremendo, un defecto del carro. Él lo cerraba bien por la noche, va a dormir al apartamento, dice, y después por la mañana voy a ver mi carro y estaba abiertas las ventanillas y no era un ladrón, era que hay un defecto electrónico en el sistema que abre esas puertas y también los seguros y el carro. Y yo dije, corre, ve al dealer, busca, porque eso es muy peligroso, porque si el ladrón que lo quiere romper se lo encuentra abierto, él tiene oportunidad para desbaratar, para robar. Hay un asedio del enemigo contra la iglesia, queriendo infiltrar el pecado en toda la iglesia de Jesucristo. Y el llamado esta mañana es: resistamos eso. Digamos, por aquí no, en el nombre del Señor. Voy a combatirlo, voy a combatirlo, voy a combatirlo, voy a combatirlo, voy a combatir, lo voy a combatir. Que Cristo me encuentre combatiendo, combatiendo, combatiendo. ¿Cuántos dicen aleluya, hermanos? De eco. Dígame fuerte, combatiendo. Fuerte, combatiendo. Diga, combatiendo. ¿Sabe qué es eso? Siempre combatiendo, siempre combatiendo. Y Dios me ha mostrado en estos días que muchas de las manos de los cristianos se han cansado de combatir ya, porque han combatido duro contra el pecado y el pecado está aparentemente igual. Y yo vine esta mañana como un profeta a decirte, por favor, el llamado es que sigas combatiendo, pero que no dejes que tu herencia sea robada por el pecado, porque el pecado es lo que derrota a una iglesia, acaba con una familia. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Sea un muro de contención en el nombre del Señor con su familia, en su iglesia. Combata contra el pecado. No sea una persona que se humilla ante el pecado y prefiere quedar mejor y quedar humanamente bien. Deje que los miren pesado, deje que los miren gordo, como dice la gente. Deje que los miren atrasado, pero usted siga siendo un combatiente contra el pecado, porque vine aquí a gritar en esta mañana la victoria de una iglesia que siga adelante. Es que siga predicando contra el pecado, que siga diciendo que la paga del pecado es muerte y que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a hacer una pausa para que digan algo y digan gloria a Dios, que Dios me está hablando en esta mañana. Hay un versículo que cuando Santiago 1 cité, lo guardé para ahora, que quiero que lo vean porque esta mañana yo lo vi, en la revelación de la palabra lo vi. Santiago 1 dice: el pecado, después que ha concebido, primero está en la concupiscencia. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Después que la concupiscencia ha gestado el pecado, aún está sin cometerse el acto del pecado, pero ya la persona está gestado del pecado. La concupiscencia se preñó del pecado. O sea, la persona no ha caído en un acto físico de pecado, pero ya está preñado de ese sentido, que está preñado de esto, ha concebido. Y hay un parto que está por acontecer. Y si ese parto acontece, las cosas que le pueden pasar a la persona cuando ese parto acontece son tan terriblemente malas, y por tan largo tiempo y con tanto desengaño de cómo se dejó engañar, que vine esta mañana a advertirte, por favor, oigamos yo también esta voz este día y sigamos siendo una iglesia de resistencia al pecado. Tengamos un templo, gocémonos en un mejor equipo de música, tengamos un mejor audio que este, pero no olvidemos que el pecado nos va a seguir queriendo golpear y nosotros tenemos un llamado a resistirlo y seguir combatiendo contra el pecado. Ahora, ese versículo dice que el pecado, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, escuchen ahora, da a luz la muerte. Ahora, esa palabra da a luz, ustedes saben que cuando algo, una mujer da a luz. Mi hermana única tuvo el difícil proceso una vez en su vida, antes que sus dos niñas lindas, que ya son señoritas, nacieran. Ella perdió un niño en el vientre y murió el niño en el vientre. Tuvo que darlo a luz muerto, pero ese es el estándar. No, esa es la excepción. Eso puede pasar, pero el estándar es que la mujer concibe y cuando da a luz, el día de dar a luz es un día de alegría. Jesús dijo que tiene dolor, pero después se olvida del dolor porque ve el niño que nace, la criatura. No hay nada más lindo que ver un niño nacer y verlo nacer sano. Santiago dice que el pecado, después que se comete, da a luz la muerte, y compara ahora la muerte con un ser vivo. Mire qué paradoja. Da a luz la muerte y dibuja la muerte, Santiago capítulo 1, como un ser que ha nacido. Y cuando